Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 4 y 5. Leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús su palabra que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Una vez más, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tome su asiento sin dejar de glorificar el nombre precioso del Señor. Encontrarse, hermanos, con Dios es lo más hermoso que puede haberle ocurrido a usted y a mí. Encontrarse con Dios, y no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él es el que nos andaba buscando a cada uno de nosotros. Pero cuando nos encontramos con Dios, es algo precioso, es algo maravilloso, porque a partir de ese momento, cada uno de nosotros es que ha comenzado a conocer quién es el verdadero y único Dios. Porque no hay un politeísmo, es decir, no hay muchos dioses. Hay muchos que de pronto han aparecido y se dan el seudónimo de dioses, pero hay un solo creador del cielo y de la tierra. Hay un solo dueño de cada alma, de cada ser. Hay un solo creador de todas las cosas que existen. Y el Señor nos dice en Primera de Timoteo capítulo 4 y en el verso 5, y en el verso 4 y en el verso 5 nos está diciendo que todo lo que Dios creó es bueno y que nada es para desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno y nada tiene que desecharse. Y dice que es santificado por la palabra de Dios y también por la oración. Por la palabra de Dios y la oración es santificada. Usted y yo, por la bendita gracia del Señor, cuando nos encontramos con el Dios Todopoderoso, es que Él comenzó a trabajar en nuestras vidas y sigue trabajando en nuestras vidas, y por su palabra y por la oración estamos nosotros siendo santificados por la presencia del Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso es espíritu y el espíritu lo anhela celosamente, dice la palabra, porque el espíritu mora en su corazón. Cuando usted dice: Señor Jesús, me declaro que soy pecador y que tu sacrificio en la cruz del Calvario me ha hecho libre. Por lo tanto, el Espíritu toma control de nuestras vidas y el Señor comienza a santificarnos por medio de su palabra y por medio de la oración. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra que está el Señor en este momento poniéndonos a nuestra disposición, porque es el Señor el que está poniendo esta palabra a tu disposición y a mi disposición. De ti y de mí depende el que tomemos en cuenta esta palabra y que la podamos atesorar y que podamos mirar la gloria misma del Dios Todopoderoso. Porque si no ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, entonces estamos caminando sin dirección
Y cuando ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos caminando en una dirección en la cual no nos vamos a extraviar, sino que por el contrario vamos a tener la luz resplandeciente en nuestras vidas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vea, por lo tanto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando mi hermano Salomón hacía la oración, decía: es que no me canso, papá, de darte las gracias por todo lo que tú haces. Es que no me canso de expresar mi agradecimiento. El hombre y la mujer que entiende, que reconoce que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, lo único que va a brotar de lo profundo de nuestro corazón es: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Porque, amados hermanos, no se trata de lo que nosotros hayamos podido hacer, solamente fue su gracia y sigue siendo su gracia la que nos puede envolver, es su gracia la que nos mantiene, es su gracia la que nos hace ser aceptos el uno con el otro. Si no es la gracia del Señor, olvídese. Nos vamos nosotros a detestar, a despreciar el uno con el otro. Pero la gracia del Señor, por eso dice: todo lo que Él crea es bueno, nada hay que desechar si se toma, si se recibe, si se acepta con acción de gracias. Usted, por la gracia de Dios, es que ahora es mi hermano, es mi hermana. Por la gracia de Dios, porque el Señor le puso esa gracia a usted, y como me la puso a mí, ahora nos podemos identificar como hermanos bañados con la sangre de Cristo y llenos y empapados por el mismo Espíritu. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero yo quiero que vayamos más allá de lo que el Señor nos está diciendo a través de este verso, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y para ello quiero que vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Génesis. Y posiblemente usted diga: eso es para kinder, eso es para los principiantes. Génesis capítulo 1. Pues vamos a ver qué nos indica el Señor, porque nos está diciendo que todo lo que Dios creó es bueno y que nada hay que desechar. Por lo tanto, miremos lo que encontramos en Génesis en el capítulo 1, y comience usted conmigo a leer desde el verso 4 en adelante. Y mire lo que encuentra usted en el capítulo 4. Y dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. A ver qué entiende por ahí. Y separe las aguas de las aguas. Inmediatamente le dice el verso 7: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. A ver qué entiende por ahí. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Allí está Dios creando todas las cosas, y el verso que hemos tomado dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse. Aquí vamos leyendo y vamos
Ense- Enseguida uno tras otro leyendo, pero yo necesito, porque así me lo hace sentir el Señor, que vayamos contemplando del por qué el Señor dice: y nada hay que desechar. En la palabra del Señor, los misterios escondidos no los vamos a entender con la mentalidad humana. En la palabra del Señor, los misterios escondidos los vamos a entender por el mismo Espíritu. El Espíritu es el que se encarga de revelar lo que está oculto dentro de la palabra misma. Y si el Señor nos va narrando y nos va haciendo saber que todo lo que creó es bueno y que nada hay que desechar, pensemos por un momento por qué el Señor nos deja y nos ilustra de esa forma en Génesis capítulo 1, y por qué el Señor nos da esa ilustración y nos va dejando un espacio y nos va dejando una medida, por decirlo así, porque en algún momento el Señor utiliza cada una de esas cosas para darte una revelación espiritual para tu diario vivir. En este caso, el Señor nos presenta y dice: y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué es lo que creó el Señor en el día segundo? Lo que creó fue las expansiones separando las aguas y creó el cielo. Fíjese qué tremendo. Enseguida, después de eso, en el siguiente verso, en el número 9, una vez más el verso 8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué es lo que creó en el primer día el Señor? En el primer día creó la luz. En el primer día. En el segundo día creó los cielos. Y vino en el verso 9: dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Lo primero es que el Señor está organizando. El Señor está de alguna forma estableciendo cómo tienen que ser las cosas. Y la Biblia dice: nada hay que desechar. Porque si nosotros comenzamos, amados hermanos, como a considerar que esto no tiene utilidad para nuestra vida cristiana, es como que si le estamos diciendo al Dios Todopoderoso: esto no me sirve, esto no lo entiendo, de esto yo no quiero saber. Pero el Señor en todo ha puesto su mano poderosa para una enseñanza espiritual para tu vida y para mi vida. De tal manera que cuando Él determina juntar las aguas que estaban debajo, las reúne en un solo lugar y le llamó mares, y a lo seco le llamó tierra. Ahora comienza el Señor a mostrarte algo más maravilloso, algo más hermoso, porque dice que ahora en la tierra el Señor dijo, y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Oiga lo que está leyendo. El Señor dijo: produzca la tierra hierba. ¿Qué clase de hierba? ¿Qué clase de hierba? ¿No está leyendo conmigo? Hierba verde. ¿Usted cree que Dios quería crear hierba seca? ¿Por qué querría Dios crear hierba verde?
porque en ellos se demuestra la vida, en ellos se demuestra producción, en ellos se demuestra existencia. Por lo tanto está diciendo que produzca la tierra hierba verde. Pero no solamente dijo que produzca la tierra hierba verde, sino que dijo algo más. Además de que fuera verde, hierba que dé semilla. Oiga, hierba que dé semilla. ¿Cómo puede subsistir la hierba? Solamente si está verde. Pero ¿cómo puede proseguir la producción de la hierba si no es a través de la semilla? ¿Cómo puede el cristiano aumentar la producción espiritual? Solamente el dándole lugar a la presencia del Espíritu en su vida, y nada debe de desechar, porque por un medio toquecito que haga el Espíritu de Dios en tu vida, significa que tú lo tienes que tomar en cuenta, porque se trata no de tus fuerzas, no se trata de tu conocimiento, sino que se trata de el mismo Dios queriendo fructificar y queriendo sembrar dentro de tu corazón lo que Él en su santa potestad y en toda su gloria Él tiene, y tiene para repartirte a ti y para darme a mí, porque usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya no somos de esta tierra, sino que somos del reino de los cielos. Y si somos del reino de los cielos, ¿quién es el que nos alimenta y quién es el que produce en nosotros? Sino el que está en los cielos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Hierba verde y hierba que produzca semilla para que no se extinga. Una iglesia la cual no tiene el Espíritu de Dios es como la hierba verde. Una iglesia que no es como la hierba verde difícilmente se va a reproducir, difícilmente va a hacer que el Espíritu de Dios contagie a aquellos los cuales no pueden experimentar el toque del Espíritu. Por eso es que es tan importante, amado hermano, que le pongamos atención a la palabra que dice en 1 de Timoteo capítulo 4 y el verso 4, cuando dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar. Cuando nosotros creyéndonos muy espirituales, cuando nosotros sintiéndonos que somos mejores que aquel, a aquel lo desechamos, a aquel hacemos como que no significa absolutamente nada. Pero qué tremendo cuando el Señor nos da en la derecha y en la izquierda y nos hace que podamos contemplar que de los niños y de los que maman, dice la palabra del Señor, ha fundado sus fortalezas, porque en los niños el Señor encuentra gracia, y a los niños les da gracia, y a los niños espirituales, y a los niños los cuales no tienen aquel conocimiento que de pronto el hombre o la mujer está buscando, en ellos el Señor se glorifica de una manera muy especial, porque en el niño el Señor encuentra docilidad, encuentra templanza y también encuentra sinceridad, y en ellos va trabajando el Señor. Nada hay que desechar, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es bueno, porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, árbol de fruto, sigue diciendo el verso 11, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Qué tremendo. Mire lo que hermoso que usted encuentra acá. El Señor hace que la tierra produzca la hierba verde, que la hierba tenga semilla.
también hace que la tierra produzca árbol de fruto. Árbol de fruto. Fíjese qué tremendo. Árbol de fruto que dé su fruto. El árbol de naranjas no puede dar mangos. El árbol de limón no puede dar peras. Porque el Señor está diciendo que ese árbol de fruto que dé su propio fruto. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo al verso que estamos tomando, que en usted y en mí el Señor ya ha puesto una capacitación. Por sencillo que parezca, por humilde que se vea, ya el Señor ha puesto algo hermoso. Y de eso hermoso que ha puesto en cada uno es que el Señor se va a valer para que aquello pueda dar de la misma especie. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor en usted, tiene que ser fruto del Espíritu. Si la palabra del Señor no está en nosotros, no vamos a poder dar fruto del Espíritu. No vamos a poder dar fruto de la palabra. Vamos a estar dando fruto, pero no de la palabra. Vamos a estar dando fruto, pero no del Espíritu. Y el Señor a través de eso nos está haciendo que nos demos cuenta que el Señor todo lo hizo de una forma tan ordenada y de una forma en la que el hombre espiritual, en que la mujer espiritual necesita contemplar las maravillas de nuestro Padre Celestial. Pero le voy a terminar leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, porque adelantito vamos a encontrar de lo que estamos diciendo, que el Señor todo lo que hizo es bueno y de alguna forma se lo dio al hombre. Miren lo que dice el verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, en ese mismo fruto de ese árbol. Ahí está la semilla, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué las creó las lumbreras? Para separar el día de la noche. Para eso creó las lumbreras, para separar el día de la noche. Y dijo además: y sirvan esas lumbreras, que sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. La tierra no tiene lumbreras. La tierra es iluminada por las lumbreras que están en los cielos. Usted es tierra y yo soy tierra. Usted no tiene luz propia. Yo no tengo luz propia. Yo no puedo reflejar nada de mí. Pero cuando la luz viene a mí, entonces refleja luz, mi presencia. Entonces hay luz a través de mí, pero la luz no es mía. La luz es Cristo Jesús en usted, es Cristo Jesús en mí. Por eso es que el Señor hace hincapié y Él dice: separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, crea las lumbreras para que alumbren a la tierra. El Señor, siendo el Dios todopoderoso,
Él vino a morar entre los hombres para podernos rescatar, para podernos libertar y para que nosotros le podamos dar cabida en nuestro corazón. Y el Señor ahora habita en tu corazón, el Señor habita en mi corazón, pero no porque tú lo hayas buscado, sino que a Él le ha placido el hacer en ti una morada en donde Él se mueve y se desplaza porque quiere proyectar su luz a través tuyo y a través mío. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Enseguida el Señor en el verso 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Hizo la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. No me voy a entretener más porque le quiero leer todo esto. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. ¿De dónde está haciendo que produzcan seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra? ¿De dónde? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces las aves son producto de las aguas, las que vuelan sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos, verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Él hizo que las aguas produjeran los peces, que produjeran todo lo que se mueve en las aguas. ¿Se da cuenta el Dios que usted tiene? Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ahora mire el 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios creó es bueno. El verso 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor Dios Todopoderoso dando una autoridad. Quiere decir que todo lo que Dios creó es bueno. Y dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 4: y nada hay para desecharse. Todo tiene que tomarse en cuenta como creado directamente por nuestro Padre Celestial, y eso te da a ti y me da a mí una enseñanza. Pero mire el siguiente verso de Primera de Timoteo capítulo 4, el otro verso que hemos tomado. Vaya para allí y mire lo que nos dice.
Y dice que todo es santificado por la palabra y también por la oración. Por la palabra es santificado. Como dice el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Por la palabra de Dios y la oración es santificado. Todo lo que Dios creó por la palabra de Dios y la oración es santificada. Cuando usted es llamado al reino de los cielos, ¿con qué lo instruye el Creador? ¿Con qué lo instruye el Dios Todopoderoso? ¿Con qué lo dirige? ¿Con qué lo guía? ¿Acaso no lo guía con la palabra? Es la palabra de Dios lo que le instruye. Es la palabra de Dios lo que lo guía. Es la palabra de Dios lo que le hace que tenga conocimiento. Es la palabra de Dios. Y la oración, fíjese bien, ¿y qué es la oración? Es hablar con Dios, es venir en súplica, hablar con Dios, dirigirse a Él, expresar desde lo más profundo del corazón sus anhelos, su agradecimiento, sus súplicas. Es presentar delante del Dios Todopoderoso todo aquello lo cual usted necesita expresarle a Él, que todo lo sabe. ¿Por qué? Porque usted ahora pertenece al reino de los cielos. Usted ahora tiene a quien dirigirse. Usted ahora tiene con quien hablar. Usted ahora tiene un Señor, aquel el cual lo ha tomado como su sirviente, aquel que lo ha tomado como su esclavo. Le quitó las cadenas que lo ataban, pero ahora el Señor quiere que usted y yo seamos obedientes a su palabra. Por su palabra y por la oración, por la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Cómo va esto, hermano? ¿Cómo lo logro entender? Porque todavía no le logro entender el mensaje. No sé hacia dónde me está llevando el mensaje, hermano. Vaya por favor al libro de Ezequiel, al capítulo 2, y que el Señor ahora le pueda a usted y a mí hacer entender el por qué el Señor nos está diciendo que por la palabra de Dios y la oración, todo lo bueno que Él ha creado es santificado. Y la palabra tiene que estar en usted. La palabra tiene que moverse dentro de usted. Porque si usted es hijo de Dios y no tiene la palabra en su corazón, quiere decir que entonces no está siendo instruido para propósito de todo lo que Dios creó. Las almas que andan perdidas, las almas que necesitan ser rescatadas, necesitan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que salir de la boca de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la que tiene que llevar el mensaje al corazón de aquellos los cuales están necesitados. Y por eso es que en Ezequiel, en el capítulo 2, comenzando desde el verso 2 o del 1, Ezequiel capítulo 2 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Te lo está diciendo a ti hoy en este día el Señor. Hijo de hombre quiere decir tú que eres nacido de mujer, tú que fuiste engendrado por padre y por madre. Tú que tenés una naturaleza, la cual es natural como todo mundo, ahora le dice: hijo de hombre, ponte en pie, porque ahora voy a hablar contigo. ¿Quién está pidiéndole a quién que se ponga en pie? El Dios de los cielos le está pidiendo a su creación que se ponga en pie, porque va a comenzar a hablar con ellos, conmigo y contigo.
ponte en pie. Dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Verso 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Y qué hizo? Me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. ¿Cómo puede el hombre natural poder escuchar la voz de Dios? Solamente por la puritita misericordia del Dios Todopoderoso, cuando te está buscando, cuando te está rescatando, cuando te está acercando a sus pies. No hay otra manera, porque por mucho que el hombre se esfuerce para pensar que está oyendo la voz de Dios, se va a confundir y va a creer que es la voz de Dios y no va a ser la voz de Dios. Pero cuando entra el Espíritu de Dios a tu vida, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, y entonces podemos oír clarita la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios en este momento? Su palabra. Aquí nos está hablando el Señor por medio de su palabra. Y como dice el verso 5 de Primera de Timoteo capítulo 4, y por la palabra de Dios y la oración es santificado. ¿Qué es lo que te santifica entonces a ti? Lo que te santifica a ti y a mí es la palabra de Dios y la oración. Hemos orado el día de hoy por este varón, buscando la misericordia del Dios Todopoderoso. La oración invocando su presencia, la oración buscando el auxilio divino, la oración suplicándole al Señor que haga conforme a su voluntad, con el corazón contrito y humillado, con el corazón recto. El Señor se comienza a mover de una manera especial. Por eso, hermano, tú no tienes que tener vergüenza ni temores cuando te corresponde orar por alguien. Así como le decía al varón, el Señor le está poniendo a él una responsabilidad, una carga, porque es su hermano en la carne y conviven juntos. Y cuando el enemigo viene a quererlo desesperar a su hermano, él tiene la autoridad de parte del Señor Dios Todopoderoso para poder clamar la sangre de Cristo, para poder suplicar auxilio, para poder suplicar benevolencia, benignidad de parte del Dios Todopoderoso, para que pueda hacer el Dios de los cielos esa obra maravillosa en el corazón de aquel que está siendo atormentado por los espíritus contrarios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, el verso 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Luego que me habló, luego que vino la palabra a mi corazón, luego que vino la palabra a mi vida, luego que vino la palabra, ahora pude contemplar que todo es bueno. Ahora pude mirar con ojos agradables a mis hermanos. Ahora pude mirar con ojos agradables lo que estamos haciendo. Ahora pude mirar con ojos de gratitud. El que el Señor manifieste su gloria y que comience el Señor a poner en ti y en mí lo que te decía al principio, la verdadera armonía que viene de arriba, no la armonía que piensa tener el hombre. Porque la armonía que piensa tener el hombre hoy es y mañana no es. La armonía que pone el hombre desaparece. Ahora somos amigos, pero quién sabe mañana en lo humano. Pero si estamos en la armonía por causa de la palabra de Dios, entonces todo lo que haga el hermano me va a producir a mí una enseñanza. Todo lo que se haga congregacionalmente me va a traer a mí una enseñanza. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Cuando entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, aquí es donde está el centro del mensaje, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí
ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¡Qué tremendo! Ahora mire el verso 3, el capítulo 3, del verso 1 en adelante. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué está diciendo el Señor en el capítulo 3 de Ezequiel? ¿Qué te está diciendo a ti y me está diciendo a mí con respecto a lo que te dice Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 5? Por la palabra de Dios y la oración es santificado. Usted y yo solamente vamos a alcanzar el nivel de la santificación que nuestro Dios Todopoderoso quiere darnos cuando saboreamos, cuando nos deleitamos, cuando nos comemos la palabra que viene de lo alto. Y la palabra que viene de lo alto, la palabra que el Señor quiere escribir en tu corazón, es la que tienes ahí en la santa palabra. Porque el Señor lo que quiere es que te devores ese libro. El Señor lo que quiere es que te deleites buscando en la palabra lo que el Señor tiene para contigo, para que puedas tú ser, amado hermano, santificado dentro de tu corazón. La santificación no se logra dejando lo que yo quiero dejar. La santificación no es el que yo haga o deje de hacer ciertas cosas. No. La santificación es permitir la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, entonces es que somos santificados. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y si no, recuerde lo que le dijo el Señor Dios Todopoderoso a Moisés cuando caminaba hacia la zarza que ardía: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. ¿Qué estaba santificando? Aquel lugar, la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso usted y yo necesitamos buscar la presencia del Dios vivo en nuestros corazones a través de su palabra, a través de la oración, porque solamente de esa manera, como lo está leyendo ahí, solamente de esa manera es que lo vamos a lograr. Y aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, vamos a finalizar. Usted, cuando comienza a leer desde el verso 1 en Primera de Timoteo capítulo 4, el tema que aparece en el encabezado de ese capítulo es predicción de la apostasía. ¡Qué tremendo! Porque el hombre y la mujer de repente a sí mismo dice que está santificado, se considera santo a sí mismo. Pero ¿dónde está la presencia de la palabra? ¿Dónde está la presencia del Espíritu? Si no hay presencia de la palabra, es porque se puede mirar en la forma en que vivimos nosotros la palabra.
Porque la forma en que vamos a dar testimonio de que la palabra está en nosotros es viviendo la palabra. De lo contrario, amados hermanos, nos vamos a parar nosotros como una columna creyendo que nosotros sí estamos santificados, pero no estamos valorando la palabra que viene de arriba a nuestros corazones. No estamos valorando la presencia del Señor mismo en nuestros corazones. Mire, por lo tanto, lo que encuentra. Y ahí vamos a finalizar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse. ¿Y cómo sigue ese verso? Que es la razón del por qué le estaba leyendo Génesis capítulo 1. Lo que dice después que prohibirán casarse en el verso 3 de Primera de Timoteo capítulo 4. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Quién los creó? Según el verso 3 y según Génesis, que Dios creó. ¿Y para qué los creó? Para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Me entendió por qué estábamos leyendo Génesis capítulo 1? Porque aquellos los cuales a su manera están adoptando la postura de tener el conocimiento o de ser santificados, acomodan la palabra a su manera de vivir. Pero no es de esa manera, sino es a la manera de Dios. Y aquí lo está diciendo bien clarito. Aquellos de los cuales apostatarán de la fe, mandarán abstenerse de los alimentos los cuales Dios creó, para que con acción de gracias participasen todos los creyentes, aquellos los cuales han conocido la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir? Nadie puede venir a vivir la vida en el Espíritu sino por causa de tener la palabra, porque por la palabra de Dios y la oración es santificada. No hay manera, amado hermano, en que el Hijo de Dios venga a vivir en el Espíritu, es decir, venga al Padre. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede vivir en el Espíritu si no conoce la palabra? ¿Cómo puede venir a la palabra si no es que el Espíritu lo trae a la palabra? Por eso es que le dice en el capítulo 6 y el verso 44, le dice: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. ¿Quién envió la palabra? ¿De dónde descendió la palabra? ¿Qué es lo que tiene en su mano? Sino la palabra que vino del cielo, la palabra que vino de arriba. Por lo tanto, nadie puede venir a leer la palabra, nadie se puede encontrar con la palabra, nadie puede buscar a Dios a no ser porque el Espíritu lo trae a la palabra. Por eso le decía al principio, encontrarse con Dios es lo más hermoso que a usted y a mí nos puede haber acontecido, porque Dios es el que nos atrae a su presencia y Él es el que nos atrae a su palabra, y por la palabra y la oración es santificado su corazón, es santificado mi corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Póngase de pie y hablemos con nuestro Padre Celestial.